Muchas gracias, Oriol. Muchísimas gracias a Lude Trento por organizar este tipo de eventos que son cada vez más necesarios. Y muchísimas gracias a Lude Trento por contar conmigo, porque así como el resto de ponentes son escritores consagrados, docentes experimentados y comunicadores reconocidos, pues yo soy un modesto activista de provincias y se agradece pues mucho esta acogida. Y agradecerles también mucho a todos ustedes, porque un sábado tan bonito como el de hoy en Madrid, pues dedicar una mañana y una tarde a formarse, informarse, pues realmente es de agradecer. Y también ustedes me lo ponen más difícil, porque encontrarme un público patriota, motivado, disidente, crítico, pues realmente me lo ponen muy difícil. Bien, vamos a intentar en los minutos de esta ponencia encajar 4 conceptos que corresponden a categorías también muy dispares. El primero es el de nacionalismo, que es una ideología política. El segundo es el de progresismo, que es una tendencia de carácter más bien tendencialmente filosófico, con expresiones y proyecciones políticas, etc. El tercero es el de terrorismo, que es una expresión particularmente perversa de una categoría superior, que es el de la violencia política. Y el cuarto es memoria democrática, memoria histórica, que es una técnica de ingeniería social mayormente de virtualidad jurídica, sustentada en una supuesta verdad histórica, pero de perspectiva sectaria. Quiero partir en este recorrido de una experiencia común que seguramente muchos de ustedes han experimentado si pasean por las calles y plazas de los pueblos y ciudades de Vascongadas y Navarra. Observarán una impresionante presencia de icurreñas de todos los tamaños, de todo tipo de edificios y lugares. Por el contrario, se evidencia se observa una ausencia casi total de banderas españolas, apenas presentes en unos poquitos edificios de la residual administración central. Esta realidad no es una casualidad, pues responde a una voluntad política muy concreta, que es la de eliminar de los espacios públicos cualquier presencia simbólica que recuerde a España, lo español, su historia y sus significados. Es un fenómeno realmente que se produce en otros ámbitos de la vida pública, de la vida social, de las instituciones, del imaginario público, del simbolismo público y privado de estos territorios. Se da de manera sangrante en la enseñanza vasca y navarra, de modo que en ambas ha desaparecido cualquier referencia a la historia común española o a cualquier lazo que pueda indicar algún tipo de vinculación con los territorios vecinos. Lo autóctono, lo propio, es destacado y expuesto desde una perspectiva nacionalista, sacralizada, exclusiva y excluyente. Y lo mismo sucede con la residual enseñanza del idioma español, idioma que es considerado por los activistas del euskera y por la inmensa mayoría de la clase política como un idioma que hay que extirpar para que pueda sobrevivir el euskera. Bien, así, a modo de grotesco ejemplo, pues pueden comprobar que, conforme a los libros de texto de Navarra, por poner un ejemplo, en concreto estoy pensando en un libro de geografía de un sobrino mío, pues, ¿cómo describe el río Ebro? Bueno, pues el mayor caudal de agua que transita por Navarra, limitándola geográficamente por el sudoeste, desde Viana hasta Cortes de Navarra. Impresionante. Bien, en la todopoderosa Euskal Telebista, pues las cosas son similares. Eso sí, despliegan magníficas series televisivas muy bien financiadas, provistas de modernísimos recursos técnicos que responden a títulos tan sugerentes como Baskonia desde el aire, una historia de Baskonia, Euskal Herria, la mirada mágica, Aquelarre, etcétera, etcétera. En la universidad, especialmente en la Universidad del País Vasco, el panorama es similar, eso sí, todo muy vasco, inclusivo, ecofeminista, científico, incluso multicultural. En ese contexto, la desaparición muy reciente de la Guardia Civil de las carreteras de Navarra o la enajenación del histórico cuartel militar de Loyola al Ayuntamiento de San Sebastián, ambos hechos acaecidos a finales del año pasado, pues son seguramente los últimos flecos de una precisa y sistemática agenda desnacionalizadora de la identidad española. Esta senda meticulosamente trazada y ejecutada por los nacionalistas vascos y otros colaboradores es un fruto voluntarista de su ideología. Así, Sabino Arana y cuantos intelectuales orgánicos le siguieron
aplicaron sus prejuicios dogmáticos en la historiografía, la política, la filología, la teología, la antropología, el folclore, la literatura, etc., prefigurando en sus escritos y en sus pesadillas tan precisa labor de deconstrucción de lo español. A esta labor de destrucción se ha incorporado como una herramienta más de su arsenal la filosofía de acción política y las técnicas de reingeniería social englobados en los términos de memoria histórica y memoria democrática. Un verdadero intento de modificar el pasado, la misma historia y la conciencia de personas y comunidades para controlar el futuro. Debemos partir de una premisa. Todas las izquierdas, pero también todos los nacionalismos vascos, comparten una similar filosofía de la historia, una concepción análoga de la política, una optimista antropología común, un indisimulado odio a todo lo que se remita a tradición, historia, memoria, herencia, proyecto común, españoles, evidentemente. Así, socialistas, poscomunistas, nacionalistas, progresistas, socialliberales, también muchos centroderechistas, pues todas estas corrientes políticas se nutren de los dogmas que nacieron de la Ilustración, que conformaron la modernidad y que en su deriva actual integran ese paradigma fluido y en permanente reelaboración que es la posmodernidad en la que nos desenvolvemos todos. Esta labor de deconstrucción, lo hemos comentado, se ha servido de manera privilegiada del instrumento del terrorismo, verdadero acelerador y antecesor de la memoria democrática. De hecho, fue el terrorismo de ETA el que rompió y combatió desde el minuto cero el llamado consenso fundante del actual régimen, presentando a las izquierdas radicales que eclosionarían con Podemos y con el reposicionamiento del Partido Socialista una perspectiva estratégica que impugnaba todo el relato de estos últimos 40 años y que se podría resumir así. La transición fue una farsa al servicio de las oligarquías neofranquistas travestidas en pseudodemocráticas y ETA fue el actor que desde el minuto cero lo vio claro. Un momento, esto no lo digo yo, lo dice el señor Juan Carlos Monedero. Bien. En ambas comunidades contamos con una abundante normativa al respecto. Con todo, la Ley de Memoria Histórica de Euskadi es de las últimas en ser promulgadas. Es la Ley 9/23 de 28 de noviembre, que fue aprobada con los votos favorables de PNV, socialistas, bilduetarras y podemitas, y con los poquitos votos contrarios del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Para la implementación de sus medidas existe un Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, dirigido por Aintzane Ezenarro. A lo mejor a ustedes no les suena mucho, pero les recordaré. Era la mano derecha de Patxi Zabaleta y una potente exparlamentaria del Partido Abertzale, Aralar. Estos son los peones de los que se sirve el Partido Nacionalista Vasco para implementar su agenda. En Navarra se promulgó, bastante pronto, por cierto, y fue de las primeras comunidades españolas, desgraciadamente. Tenemos, pues, entre otras, la Ley Foral 33 de 2013, de 26 de noviembre, según dice, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936. Posteriormente, y en línea con lo anterior, se promulgó la Ley Foral 29/18 de 26 de diciembre de lugares de memoria histórica de Navarra. Ya a su servicio se constituyó dentro del Departamento de Memoria y Convivencia un Instituto Navarro de Memoria que, según dice, tiene como objetivo ser una herramienta clave en el impulso de políticas públicas de memoria que avancen en la construcción de una sociedad más justa, más ética, más democrática, desde la promoción de una cultura de paz y respeto y desde el recuerdo de la realidad traumática de nuestro pasado. Un pasado en el que también en ocasiones se remiten al terrorismo y siempre en cada párrafo, bien de la ley o de las normas que desarrollan, hablan del terrorismo, de organizaciones clandestinas y de la violencia desplegada por los cuerpos policiales españoles. Bien. Sin embargo, por si fuera poco semejante caudal normativo, pues para el nacionalismo vasco acostumbrado a ejercitar la violencia política en sus diversas formas, esta legislación no era suficiente. De modo que, retomando esa función de vigilantismo social que caracterizó a ETA con su persecución de todo tipo de enemigos, a los que declaraba como tales,
ha perpetrado numerosos actos vandálicos coadyuvantes de ese espíritu sectario. Recordemos algunos recientes. Por ejemplo, el intento de derribo de la cruz elevada en el monte Olarizú de Vitoria en diciembre de 2018. Fue una cruz instalada en 1952, meses después se le instaló una placa dedicada a los sacerdotes alaveses caídos por Dios y la patria en la Guerra de Liberación y, lógicamente, tenía que ser derribada. Bien, me refiero también a la cruz elevada en 1958 en memoria de los marinos de Endarroa fallecidos en el hundimiento del crucero Baleares. Fue derribada por las activistas de ERNAI, que es la organización juvenil de la izquierda abertzale de Sortu, en enero de 2019. La cruz del monte Lemoatza de la localidad de Lemoa. ERNAI, esta organización, la derribó el 11 de octubre de 2021 y lo justificaron así, y creo que es muy significativo. Nos toca hoy más que nunca luchar contra el fascismo y el régimen del 78, porque la memoria es el eje central y porque las nuevas generaciones queremos y necesitamos otra Euskal Herria. Y porque la queremos y necesitamos, los jóvenes avanzamos en la lucha diaria. Y lo hacemos hoy borrando símbolos franquistas del País Vasco y mañana contra la hispanidad, símbolo del colonialismo español, del fascismo y del régimen del 78. Creo que se olvidaron de mencionar el natural orden cósmico. Bien, el 21 de marzo de 2022, ERNAI derribó la cruz del Cabo Quilates de la dársena de Baracaldo y la cruz de 10 metros de altura elevada en el monte Buruncha de Andoain fue derribada el 18 de diciembre de 2022, es decir, hace muy poquitos días. El terrorismo ha protagonizado la reciente historia de España, lo venimos constatando a lo largo de esta mañana y de esta tarde. No olvidemos que nada menos que 5 de sus presidentes fueron asesinados por terroristas: Prim, Canalejas, Eduardo Dato, Cánovas del Castillo y Carrero Blanco. España ha sufrido, ciertamente, de una manera muy dura y muy especial el terrorismo anarquista, pero también el socialcomunista y el nacionalista, que comparten un propósito análogo: edificar un radiante futuro confederal sobre las ruinas de la vieja España carcelera de los pueblos. Bien, en esta triste historia, ETA ha sido la organización más mortífera, persistente y determinante. Hagamos en memoria, pero de la de verdad. Recordemos para no olvidar y para actuar en consecuencia. Un episodio que marcó mi juventud fue el asesinato de Vicente Zorita Alonso. El día 14 de noviembre de 1980 fue secuestrado en el portal de su domicilio de Santurce hacia las 10 de la noche. Sería encontrado una hora después, sin vida, con un gorro de lana que le cubría la cabeza. Acribillado por esos criminales, le habían tapado la boca con una bandera española. Padre de 4 hijos, tenía 60 años. Había sido candidato de Alianza Popular al Parlamento Vasco y formaba parte de la Ejecutiva en Vizcaya. Bien, aquel asesinato y otros análogos desbarataron por completo el centro-derecha vasco por muchos años. Bien, el modus operandi de aquel asesinato reunía los elementos fácticos y simbólicos propios de aquellos terroristas. Deshumanización del adversario, al que declaraban enemigo sin posibilidad de apelación alguna, cobardía extrema, impunidad casi asegurada, espíritu justiciero, porque ETA militar en su reivindicación aseguró que le habían interrogado, pues le imputaban, al igual que Alianza Popular, una vinculación colectiva a la oligarquía y a la represión del pueblo vasco. ¿Qué pudo sentir y pensar aquella persona en los minutos en que fue secuestrado, maniatado, interrogado, torturado y escarnecido? ¿Y sus despiadados asesinos? Lo que es evidente es que lo que les impulsó a semejante crimen fue un profundo odio, casi animal, pero paradójicamente racionalizado por unos estrechos ideológicos, esquemas dogmáticos y cerrados. Les puedo decir que yo mismo y muchos españoles de Vascongadas, Navarra y el resto de España sentimos aquel día como en otros tantos días, dolor, miedo, repugnancia y un terror paralizantes. De esta manera los asesinos conseguían buena parte de sus objetivos. Ese mismo odio se sigue palpando hoy día a día en la sociedad vasca y navarra, de una manera unas veces muy discreta, ignorando o eliminando cualquier mención a lo español desde las mismísimas instituciones municipales autonómicas, y otras contundentemente, como cuando periódicamente cientos o miles de abertzales gritan en sus manifestaciones, entre otros, el triste pero nunca repetido
españoles hijos de puta. Pero también cuando los líderes del PNV se niegan a mencionar reiteradamente la palabra España y la remiten al eufemismo de el Estado, a la vez que reiteran que no se siente en España y que aquello no es España. Esto viene de lejos. En la Constitución del Centro Vasco de Bilbao en julio de 1894, que fue la primera iniciativa política de Sabino Arana, en su artículo 27 de los estatutos se establecía: queda absolutamente prohibida la entrada en el local de la sociedad a extranjeros que profesen otra religión o que procedan de nación enemiga de Vizcaya. Ahí estaba sintetizado su programa vigente hoy y que vamos a resumirlo de esta manera. El pueblo vasco tiene enemigos inmemoriales que han intentado aniquilarlo. España es la enemiga y el pueblo vasco tiene derecho a todos los instrumentos para liberarse. Hoy día, sus estatutos, los actuales son del 10 de diciembre de 2020, se han suavizado un poquito. Voy a leer dos de ellos. El primero dice: Eusko Alderdi Jeltzalea, fundado por Sabino Arana y Goiri, recibe su nombre del lema Jaungoikoa eta lege zarra, Dios y leyes viejas, como bien saben. Expresión que conjuga una concepción trascendente de la existencia con la afirmación de la nación vasca, cuyo ser político ha de expresarse a partir de la plena recuperación de su soberanía nacional. Bien, España evidentemente no aparece por ningún lado. En su artículo segundo dice: el Partido Nacionalista Vasco se define a sí mismo como partido vasco, democrático, participativo, plural, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano. Casi nada. Hay que ser realmente muy brutal para oponerse a un programa tan maravilloso. Bien. Estos estatutos y anexos ocupan nada menos que 64 páginas. Bueno, pues si ustedes realizan el ejercicio de buscar la palabra España, fracasarán porque no existe la palabra España en ni una sola ocasión. Sí que figuran 3 veces, que no es lo mismo, Estado español y Estado francés, juntitos, exclusivamente cuando regulan cuestiones relacionadas con las incompatibilidades de los cargos electos del partido. En coherencia con esto, pues entiendo que son muy conocidas por todos ustedes esas expresiones brutales que Sabino Arana dedicara a los inmigrantes españoles, los maquetos, que conforme a su juicio asolaban su amada Vizcaya. Bajitos, ennegrecidos, carentes de inteligencia, más parecidos a los chinos de coleta, proclives al socialismo y a la masonería, incapaces de andar erguidos, promiscuos que únicamente bailan el agarrao, vagos, torpes y religiosos. Sin embargo, al final de su vida, Sabino Arana propuso otra empresa política en aparente ruptura con todo ello que denominó Liga de Vascos Españolistas. ¿Pero qué fue eso, no? Para algunos ese tránsito fue sincero. La estancia en la cárcel le habría transformado. Otros consideraron, sin embargo, que su debilitamiento físico le arrastró a una deriva moral y doctrinal. ¿Qué pasó realmente? Bueno, pues ahora ya sabemos lo que pasó. Entre los papeles de Sabino Arana, que su viuda vendió al PNV unos años después de su muerte, de Sabino, figura una doble hoja de texto inacabado que nunca fue publicado hasta 1979, en que fue publicado de la mano del historiador Javier Corcuera. Y dice así, Sabino Arana: he creído llegado el momento oportuno de simular una retirada en toda regla para engrosar nuestras filas, combatir a mansalva y trabajar secretamente nuestra orientación al norte. Instantáneamente se me ha presentado esta idea como seguramente salvadora de llevarse a la práctica. Nuestro triunfo se me ofrece seguro y próximo: la independencia de Euskadi, bajo la protección de Inglaterra, que será un hecho en día no lejano. Este movimiento parece de defensa, no, es de ataque. El enemigo no podrá concebirlo, así que el plan comience a realizarse. José Antonio Arrandiaga, uno de sus discípulos más próximos, escribió a su amigo Engracio Aranzadi, paisano mío por cierto, pues una carta para intentar explicar este extraño giro, esta especie de ataque de locura de su maestro, ¿no? Y entonces lo explicaba de esta manera: para ello se vale don Sabino de un programa titulado, al menos por ahora, Vasco Españolista. Este programa tendrá la virtud de disminuir las fuerzas del enemigo y de aumentar las nacionalistas. Y esa es la evolución al españolismo. ¿Que cómo? Pues deseando que el regionalismo prospere en nuestro país y cunda por España.
estableciéndose pleitos y contiendas entre las diversas regiones o aislándose unas de otras de modo tal que no les importe la totalidad de España. Propaguemos ahora el regionalismo vasco-españolista para que sea engendrador de 20 o más regionalismos españoles. Empecemos nosotros a ser regionalistas y al ver nuestro hermoso programa ha de cundir también entre ellos el mismo espíritu y de ese modo ha de conseguirse la debilitación del conjunto hispano y se nos ofrecerán coyunturas para ir intensificando más y más nuestro regionalismo hasta llegar a renegar de toda unión con las demás. Así, Sabino Arana diseñó en vida esa política gradualista y tacticista que seguirá, según las circunstancias del momento, el Partido Nacionalista Vasco. Aquel falso tránsito al españolismo fue un ejercicio de maquiavelismo político, una cesión táctica, pero siempre en función de su estrategia marcada por el odio a España y a los españoles. Avancemos en la historia, demos un salto de 6 décadas y dejemos atrás Restauración, dictadura de Miguel I de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, la autonomía vasca en 1936, la derrota del ejército Gudari y su entrega a los italianos en Santoña en el 37, su connivencia con los alemanes en la Francia ocupada, su trabajo al servicio de los servicios secretos anglosajones durante algo más de una década. Y situémonos en el curso académico 1951-1952, que es cuando nace en el entorno del PNV de Bilbao un grupo de estudios llamado EKIN, integrado por una serie de activistas después todos ellos muy conocidos, José María Benito del Valle, Iñaki Gainzarain, Guru Chansola Larrañaga, José Manuel Aguirre y Julen Maradiaga. Este grupo se configuraría como un círculo de estudios y en los cursos siguientes se les sumarían otros activistas nacionalistas como Rafa Albizu, Iñaki Larramendi, José Luis Álvarez en Barancha, Chilardegui. En 1956 este grupo se fusiona con las juventudes del PNV Eusko Gaztedi, pero aquella unión no funcionó. Y en 1958 adoptará finalmente la denominación de Euskadita Askatasuna, ETA. En su manifiesto fundacional, como hitos de su legitimación, se remiten al gobierno vasco de los inicios de la Guerra Civil y al ejército Gudari. Y ya al año siguiente, en 1959, perpetra los primeros atentados terroristas, si bien nunca los reconoció oficialmente, que fueron una primera bomba en el diario Alerta de Santander, el 25 de octubre, un bidón que hizo explosionar en el gobierno civil de Vitoria el 7 de noviembre y el día 13 siguiente un tercer artefacto que explotó en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. No mucho después, el 17 de julio de 1961, ETA perpetra su primer atentado reconocido al tratar de hacer descarrilar un tren de excombatientes del bando nacional. En mayo de 1962 se celebra la primera asamblea en el monasterio benedictino de Nuestra Señora de Belloc de Urt, Francia, en el que se definen como Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional. Les sonará la expresión, ¿verdad? Con los objetivos de independencia, defensa del euskera y un Estado confesional. Al año siguiente, en marzo de 1963, se celebra su segunda asamblea en la localidad de Las Landas de Aquitania, Cabretón, en el que se define ya definitivamente como socialista en ruptura con la tradición burguesa del PNV y se acuña definitivamente la triste expresión de Movimiento de Liberación Nacional Vasco, que agrupa desde entonces al conjunto de organizaciones de todo tipo fundadas y lideradas siempre por ETA. Entre abril y mayo de 1964 tiene lugar la tercera asamblea en Bayona, decantándose por la lucha armada, es decir, por el terrorismo. Es el momento en el que redactan su documento La insurrección en Euskadi, en el que afirma, y es interesante conocerlo para entender su mentalidad, en el que se afirma que cuando la política ha agotado todos sus medios, se impone la guerra justa de liberación. En tal situación se encuentran todos los pueblos sometidos a la ocupación extranjera, violados y pisoteados, y que habiendo sido violentamente anexionados, y este es nuestro caso, se les ha declarado parte integrante del Estado opresor. Como estamos hablando de terrorismo, es inevitable remitirnos y mencionar y recordar diversos números, fríos números que son el mínimo resumen de décadas de ofensiva terrorista y que no hacen justicia al sufrimiento que provocó en tantas personas y durante tanto tiempo. Constituyen
una aproximación muy limitada a tan triste fenómeno, pero debe hacerse un esfuerzo y un ejercicio de memoria y empatía para tratar de comprender que cada unidad de tales categorías, asesinatos, heridos, secuestros, etcétera, pues apenas es la simple fachada de un torbellino de emociones, de sufrimientos directos e indirectos, mantenidos en el tiempo, incluso acrecentadas, muchos vigentes hoy, y de consecuencias imprevisibles y siempre deshumanizadoras, también para sus supervivientes. Todo ello fruto del odio. Las sucesivas generaciones de terroristas de ETA optaron libre y voluntariamente por el terrorismo más cruel e inhumano. Lo denominaron lucha armada, autodefensa popular, violencia popular, arma de los pobres, respuesta popular proporcionada a la violencia de los opresores, etcétera, etcétera. Expresiones que en algunos momentos llegaron a ser avaladas incluso por teólogos vascos de la liberación. En cualquier caso, todo aquello fue terrorismo, puro y duro. Son muchas las definiciones doctrinales de terrorismo, y si bien en la conciencia popular pues, se tiene una percepción desde el sentido común pues, bastante clara de lo que realmente constituye, muy lejos ciertamente de las descripciones actuales de terrorismo contra los derechos humanos, que no atenta contra los derechos humanos, de alta, de baja intensidad, de terrorismo. ¿De qué estamos hablando? Bien, el terrorismo es una expresión particularmente violenta de violencia política y existen muchísimas definiciones. El escritor José María Venegas, en su diccionario de terrorismo, recoge 21, pero hay un centenar más que yo conozca, procedentes de la politología, la criminología, la sociología, etc. Y esta autora asegura que para ser válida una definición de terrorismo debe recoger los siguientes objetivos, pues el empleo de la violencia como medio para conseguir objetivos políticos, la ejecución de atentados indiscriminados, la extensión del terror al conjunto de la sociedad, la búsqueda mediante ellos de la propaganda y la difusión de sus mensajes. Todo ello, en definitiva, pues una dinámica sostenida en el tiempo desde el odio. Así, los terroristas de ETA perpetraron miles de terrorismo, miles de atentados terroristas con la expresa voluntad de traspasar todo límite moral y de ocasionar el máximo daño posible. Cruzaron las líneas rojas que determinan la humanidad de una acción. Señalaron, juzgaron, deshumanizaron, asesinaron. Y fueron miles de tales acciones en los que incorporarían ese plus de inhumanidad, y no solo en los asesinatos, un plus que se acrecentó mediante mentiras sistemáticas, por ejemplo, cuando responsabilizaban al Estado de unas víctimas porque no habría desalojado un centro comercial, o se alegaba a modo de justificación la cualidad de narcotraficante de un empresario quien en realidad no pagaba el impuesto revolucionario. O se acusaba de chivato policial a un ciudadano cuyo único mérito era ser simpatizante de unas ideas políticas, por ejemplo, tradicionalistas o falangistas o de centro-derecha. En su estrategia global, ETA y sus cómplices desarrollaron un lenguaje propio. Entre tantas expresiones envenenadas, el teórico nacionalista que elaboró algunos de los documentos más decisivos en la transformación de ETA en una organización de praxis marxista-leninista, me refiero a Federico Krutwig, acuñó en aquellos años 60 y 70 también una expresión muy utilizada especialmente hoy, que es la de españolazo, empleada abundantemente como si fuera el peor de los insultos posibles emanados desde ese universo de odio. Así de don Claudio Sancho Albornoz afirmaba: aquel enjuto y endeble presidentillo era ante todo un españolazo, y que seguramente, como ya suponía, ellos no iban a ser mejores que otros españolazos que se decían enemigos de la dictadura franquista, y que también ellos preferirían una España fascista que una España rota. ¿Recuerdan lo que se ha comentado a la mañana que decía Otegi? Antes una España rota y laica, para que una España sea roja y laica, tiene que estar rota primero. Siguen en lo mismo. Bien, falsearon la realidad, mintieron y si les convenía, callaron. Así, en la noche del 24 de marzo de 1973, desaparecieron 3 jóvenes gallegos residentes en Irún que se habían desplazado a Biarritz para ver el último tango en París. Humberto Fouz,
Fernando Quiroga, Jorge García Carneiro. Localizados por los terroristas en la discoteca Le Licor de San Juan de Luz, fueron identificados como presuntos policías españoles. Los secuestraron, les torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer sus cuerpos. Sus culpables nunca fueron procesados ni condenados por ello. Los cuerpos siguen sin aparecer y ETA nunca asumió la autoría ni pidió perdón por ello. El terrorismo siempre persigue dos efectos sobre la sociedad. En primer lugar, imponer un miedo que debilite a las personas y a la misma sociedad, favoreciendo el silencio colectivo. Y en segundo lugar, la extensión del odio entre sus potenciales simpatizantes mediante el recuerdo constante y falsificado, si es preciso, de antiguos agravios, pero también entre sus enemigos, de modo que puedan presentar unas reacciones desmedidas como justificación de futuros atentados. De esta manera, el terrorismo de ETA consiguió aterrorizar amplios sectores de la población, forzándoles a callar, a agachar la mirada o a emigrar. Y así el mal tuvo un alcance muy superior al daño en sí provocado con cada acción concreta, envenenando conciencias y a la misma sociedad en su conjunto, reforzando el argumentario simplista de los victimarios y de los sectores que les apoyaban y apoyan. De tal modo, se asimiló personal y colectivamente diversos comportamientos patológicos impropios de cualquier sociedad sana, que todavía perduran hoy y en cuya base radican el miedo, la mentira, la violencia física y moral y siempre el odio a España y a lo español. Este ambiente en el que el temor colectivo convive con la aquiescencia de unos y la adhesión acrítica de otros explica, que no justifica, que cuando el día 6 de enero de 1979 ETA asesinó al guardia civil Antonio Ramírez Gallardo y a su novia Hortensia González Ruiz, el claxon de su vehículo, sobre el que quedó muerto el cadáver del policía, del guardia civil, sonara durante 27 minutos sin que nadie le auxiliara. A lo largo de estas décadas de terror, no solamente entre militares, policías y guardias civiles, se extendió el denominado síndrome del norte, construido a base de terror indiscriminado, odio feroz y hostilidad pública que cobraría a muchas víctimas anónimas y no reconocidas. José Santos Pico fue uno de ellos. Policía Nacional destinado en San Sebastián, se quitó la vida con su arma reglamentaria en la cocina de su casa el 14 de enero de 1994. Su viuda, Eva Pato, afirmó que ETA impulsó y ayudó a mi marido a pegarse un tiro. Vivíamos en un bloque de viviendas para policías en Pasajes, objeto de varios atentados. Además, la hija de un compañero, Coro Villamudria, había sido asesinada por ETA a pesar de haberse cambiado de vivienda en un intento de aflojar la presión terrorista sobre la familia. Bueno, pues la de este guardia civil, la de José, fue declarada muerte natural al haberse producido en un domicilio, en un cuartel. El suicidio, pero también el alcoholismo, enfermedades mentales nunca superadas, divorcios, el sufrimiento moral inerranable de esposas supervivientes, hijos, tanto en víctimas directas como en sus familiares, forman todavía hoy parte de aquel terrible legado. Tenía recogidos una serie de testimonios, de recuerdos de casos especialmente dolorosos, pero nos quedan muy pocos minutos y tengo que abreviar rapidísimamente. En este combate de ETA contra la conciencia, la identidad española, se anticipó a las leyes de memoria democrática y de memoria histórica, atacando la presencia española en el País Vasco, especialmente en el tradicionalismo, en sus símbolos y en sus personas. Así, José Luis Álvarez Chilardedi, cofundador de ETA, escribió en la revista Branca que el primer frente vasco-español para nuestra calamidad fue el carlismo. Desde Zumalacárregui hasta nuestros días, una parte de nuestras creencias ha confiado en una alianza monárquica de derechas. Y de las palabras pasaron a los hechos muy pronto, de manera que una de sus primeras acciones terroristas tuvo lugar, lo hemos mencionado antes, el 18 de julio de 1961, cuando intentaron hacer descarrilar un tren de excombatientes que desde Vizcaya se dirigían a San Sebastián para la conmemoración del 25 aniversario del alzamiento. Definidos por ETA como expedicionarios fascistas, muchos eran carlistas, mutilados especialmente, acompañados de sus mujeres e hijos. Sus autores fueron Rafael Albisu, David López, Iñaki Larramendi,
quienes fueron capturados pero quedarían en libertad en 1964. Bien, anticipándose a las leyes de memoria democrática, atacarán sin tregua a los símbolos del carlismo. Ya en noviembre de 1963 prenden fuego a la ermita de Nuestra Señora de Izaskun y a la bandera del Tercio de Requetés y de Excautivos de Tolosa. En febrero siguiente destruyen el túmulo en memoria de la niña de 12 años, María Guadalupe Biguri, asesinada junto a su padre, José María, por ser carlistas en Amurrio en los inicios de la Guerra Civil, el 26 de septiembre de 1936. Un año después explosionarían 2 artefactos contra el monumento a los caídos de Pamplona, hecho que acaeció en noviembre de 1964 y seguramente el primer atentado de ETA en Navarra. En junio de 1965 destruyeron las banderas de los tercios Ortiz de Zárate y Nuestra Señora de Begoña, depositados en la parroquia de Nuestra Señora de Uribarri. El 14 de agosto de 1968 incendiaron el caserío del alcalde de Lazcano, Juan Begiristain. El 23 de agosto de 1970 atentaron mediante una bomba contra los talleres del diario carlista El Pensamiento Navarro de Pamplona. En enero de 1971 atacaron la Cruz de Gleta en el Alto de Santo Domingo de Bilbao, elevado como homenaje a los mártires de la tradición de las guerras carlistas del siglo XIX. En marzo de 1971 atacaron al Museo de los Muertos de las Guerras Carlistas de Ondárroa. Colocarían una bomba el 26 de junio de 1972 contra el monumento al Teniente General Sanjurjo en Pamplona, elevado por suscripción popular en 1926 por su labor en la Guerra de África. El 18 de agosto de 1972 hicieron estallar varias bombas contra la casa familiar de Jesús Landaluce y Piña en Miravalles. El 14 de diciembre del 71 incendiaron la droguería de la familia Arrizabalaga de Ondárroa, dejando ciega a la dependienta. Por primera vez asesinan a un tradicionalista el 5 de julio de 1975. Carlos Aguimberri Lorriaga, de 43 años, es asesinado en Deva. El 9 de febrero de 1976 lo será Víctor Legorburio Ibarreche, de 63 años, natural de Galdácano y su alcalde. Esteban Beldarrain Madariaga, de 51 años y soltero, es asesinado el 16 de marzo de 1978 en su lugar de trabajo como cobrador en la autopista de Bilbao-Beovia. Su delito es que se había posicionado en contra de que ondeara la Ikurriña en el ayuntamiento de su pueblo, Castillo, en Vizcaya. Más carlistas fueron asesinados por ETA en los años siguientes. Me limitaré a mencionar sus nombres: José Javier Jauregui Bernaola, Elías Elespe Astandoa, José María Arrizabalaga Arcucha, Dionisio Imaz Gorestiza Goiza, Luis María Uriarte Alzá, Jesús Ulayar Liciaga. Pero ETA también asesinó a otras personas vinculadas con el tradicionalismo, bien porque militaron en el tradicionalismo de jóvenes o porque su familia era tradicionalista. Es el caso de Juan María Araluce Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, el comandante de la Policía Nacional, Joaquín Imaz Martínez, asesinado en Pamplona, Jesús María Velasco Zuazola, comandante de caballería del Cuerpo de Miñones de la Diputación Foral, Ignacio Arocena Arbelaiz, taxista de Oyarzún. Un caso especialmente dramático fue Ramón Magreto Martínez, simpatizante de UCD y concejal de Azcoitia. Fue asesinado en 1980, pero es que unos años antes había salvado la vida de uno de sus asesinos cuando el niño que luego le asesinó iba a ser aplastado con un camión y él arriesgó su vida para evitar que fuera aplastado por ese camión. También fueron asesinados otros tradicionalistas, como fueron José María Urquiza Goyogona, José Luis Pretocracia, Jesús Alcócer Jiménez, José Larrañaga Arenas, Gregorio Ordóñez Fenoyar, Carlos Díaz de Alcocha, Juan Atares Peña, José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga, José Javier Mújica Astivia, 59 años, casado, padre de 3 hijos, que sería asesinado el 14 de julio de 2001 en la localidad navarra de Leiza, que era uno de los concejales de Unión del pueblo navarro.
Mediante semejantes asesinatos y numerosos otros delitos, como fueron amenazas, atentados frustrados, incidentes callejeros, circulación de listas negras de supuestos fascistas, etc., ETA y sus expresiones públicas consiguieron implantar un régimen de terror entre los señalados como enemigos del pueblo, originando el exilio de al menos 180.000 vascos, según el informe del CEU-CEFAS, hecho público en mayo de 2023. También de otros numerosos ciudadanos navarros, en un número todavía indeterminado, eliminando de esta manera cualquier posible foco de resistencia e implementando su agenda política. Así pues, no hay que mirar a los Balcanes para constatar cómo tiene lugar una limpieza ideológica. Y es que se sufrió mucho por todo ello en España, hace muy poco tiempo, muy cerca. Y sus efectos perniciosos todavía persisten hoy, reproduciéndose en algunos mecanismos enfermizos de la sociedad vasca y navarra. Pues no. Los terroristas y sus cómplices de todo tipo no tuvieron límites morales ni remordimiento alguno. El odio les alimentó, les sostuvo y todavía hoy les mantiene y lo siguen transmitiendo por todos los medios a las nuevas generaciones. Quiero terminar con un texto, espero no prolongarme demasiado, un texto de uno de los intelectuales orgánicos de la izquierda abertzale. Cuando se organiza Sortu, enésima expresión política de ETA, el editor de Txalaparta, el tafallés José María Esparza Zabalegui, escribió en un escrito publicado en Gara, entre otras muchas cosas: Sortu debería ser sinónimo de memoria, que cuando cualquier paisano o paisana salga de la cárcel se sienta reconocido, arropado, y que Sortu sea su orgullosa llave en la sociedad vasca. Que toda madre que ha perdido un hijo en la pelea descubra su rostro en una juventud combativa que usa otras armas con la misma determinación y ojalá no tenga que utilizar otras diferentes para evitar la esclavitud que los auguran. Que todo torturado sienta que aquello fueron dolores de un parto feliz, que todo desterrado reencuentre en Sortu su pasado y su futuro, que pidan perdón y recen 3 Ave Marías los que tengan pecado, pues nuestros errores ya los tenemos bien amortizados. Que la izquierda abertzale se nutra de su abnegado pasado, lo cultive en sus nuevos militantes y lo sepa transmitir con humildad a Bildu y al resto de la sociedad vasca. Porque ganada la batalla de la memoria, habremos ganado todas y todos. Efectivamente, memoria, relato, terrorismo y nacionalismo. Todo confluye perversamente para intentar destruir a España. Resistamos y luchemos en consecuencia. Muchas gracias.